Hola hermano, muy buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Por allá? ¿Bien? Ya. Bueno, como siempre, una alegría, un gozo, esta oportunidad de poder seguir con esta serie de Primera de Juan. La semana pasada estuvimos abriendo nuestras Biblias en Primera de Juan 1, del 8 al 10. Y ahí veíamos la realidad de que en nosotros hay pecado. Es una realidad triste, ¿sí? Pero es inevitable también. Pero también veíamos que alegremente, cuando hacemos lo que debemos hacer frente al pecado, podemos transformar eso en una realidad de gozo. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Confesar nuestros pecados para que de esta forma podamos restaurar nuestra relación que tenemos ya y que Jesucristo ha comprado, la relación que tenemos con Dios. Y luego de eso, ¿qué? Bueno, recordamos la fidelidad de Dios, recordamos la justicia de Dios que es suficiente en Cristo, en Jesucristo, y su obra perfecta que es el Evangelio que nosotros predicamos. Y todo eso también con algunas respectivas aclaraciones, como por ejemplo que la confesión de pecados no quita las consecuencias del pecado y que tampoco asegura que no vamos a volver a caer en eso. Pero sí es la forma correcta en la que los pecadores se relacionan con Dios. Ya lo veíamos en las primeras predicaciones, que la comunión de los creyentes con Dios se fundamenta, se basa también en la confesión de pecados. Por tanto, dos cosas acá son claras. Nosotros pecamos, eso lo veíamos la semana pasada, pero también Dios nos ha perdonado y lo sigue haciendo con esa fidelidad que Él tiene a sí mismo, a su nombre, a sus promesas, a su evangelio, y también por la justicia, no la justicia mía, no la justicia nuestra, sino que la justicia de Jesucristo, que ya pagó el precio por nuestros pecados. Ahora bien, lo que veremos hoy día, este domingo, precisamente esto mismo que acabo de mencionar, que ocurre cuando nosotros pecamos, pero no desde el punto de vista de nosotros, sino que desde el punto de vista de Dios. Lo que Jesucristo hace, lo que Jesucristo ya hizo y sigue haciendo cuando nosotros pecamos. Y así que hoy veremos a Jesús, a Jesucristo, como abogado, como intercesor por nosotros frente a nuestros pecados ante el Padre y también como sacrificio suficiente, satisfactorio para el Padre, para que haya paz, para que ya no seamos enemigos lejanos, sino que seamos familia de Dios, un Dios santo con pecadores, unidos gracias a algo que se llama propiciación, que ahí vamos a explicar. Así que los invito al texto principal hoy día, Primera de Juan, capítulo 2, ya llegamos al capítulo 2, versículos 1 y 2. Así que los invito ahí, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Voy a leer el texto y luego vamos a orar. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino que también por los de todo el mundo. Amado Padre, gracias por esta oportunidad tan bella que nos das de recordar tu justicia, que nos das de recordar esa intercesión que nos consuela ahora, que podemos ver en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, a estar atentos a esto, a ser enseñados por ti, que tú hables, Señor, a través de mi boca esta vez y que podamos todos estar con los oídos dispuestos a ser transformados por ti hoy día, Señor. Necesitamos eso cada día, Padre, que como iglesia, como hermanos, cada uno sea más semejante a Jesucristo el día de hoy. Y hoy es un día muy importante, Señor, en el que podemos abrir la palabra todos juntos, todos reunidos en este lugar, en la intención única que tenemos hoy día de aprender, de adorarte a ti y de cantar sobre la obra tan perfecta que haces, que hiciste y que sigues haciendo. Gracias, Padre, por eso, en nombre de Jesucristo, oramos. Amén. Bien, el texto comienza diciendo y dirigiéndose a las personas que les escribía Juan, diciendo, hijitos míos.
No ignoremos esas palabras, no las pasemos por alto tan rápido, y lo podemos ver como una expresión de cariño, como de un padre que habla con ternura a sus hijitos pequeños, o quizás como la maestra que también habla a los más chiquititos y no les habla golpeado, no les habla duro, sino que les habla con ternura y los busca también como la gallina buscaría a sus polluelos. Y al parecer, dentro del liderazgo de Juan, a quien estamos leyendo hoy día, la ternura era un elemento esencial en la forma en la que él guiaba a la iglesia. Pero al menos cuando vemos estas palabras acá, hijitos míos, no vemos el deseo de Juan de mostrarse a él como una autoridad y buscar que los hijitos lo reconozcan como padre. No, sino que entendiendo que todos a los ojos de Dios están en la misma posición, todos en la misma posición de hijos adoptados, luego de haber sido pagado, por supuesto, el precio en la cruz por ellos. Y entre todos nosotros acá somos hermanos. No es que yo sea padre de ustedes, ni alguno de los ancianos sea padre de ustedes. Somos todos hermanos. Y claro, el Señor estableció funciones, estableció ministerios, por eso hablamos de ancianos, de diáconos, de maestros, pero no con el fin de ejercer superioridad según los ojos de Dios, sino que ejercer liderazgo y responsabilidad. Pero todos tenemos al mismo Padre en común, al mismo Espíritu. Todos, la sangre del Señor Jesucristo fue derramada por todos de forma igual, otorgando el mismo perdón de los pecados a todos. Y siendo así, los que han creído en esto, todos hechos hijos. Y miren, más adelante, ahí en 1 de Juan, en el capítulo 2, versículo 12, dice: os escribo a vosotros nuevamente, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Es probable que Juan acá se dirigiera a creyentes nuevos, claro, y les hablara como hijitos. Ahí vamos a ver que hace la separación entre hijitos, jóvenes, los más grandes. Pero lo que caracterizaba a estos hijitos no era su inmadurez. No dice, les escribo a ustedes hijitos porque son inmaduros, porque son nuevos en la fe. No, lo que los caracterizaba a estos hijitos era que sus pecados habían sido perdonados por el nombre de Jesús y ahora eran hechos hijos de Dios. Pero claro, nosotros estamos acostumbrados a clasificar a las personas. Los niños por acá, los jóvenes por acá, los casados, los solteros, los hombres, las mujeres, los maduros, los nuevos, los maestros, los alumnos, etc. Y no es que eso esté mal, no estoy diciendo que eso esté mal, porque quizás nos sirve para trabajar mejor, para hacer un trabajo más profundo, y claro, mientras no divida la iglesia, está bien. Pero al final, luego de hacer 1.000.000 de clasificaciones, la principal división que tiene que haber es entre los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Entre los que son hijitos y los que no son hijitos. Y con esa idea en mente, un niño cuyos pecados, imagínense un niño de 5 años, cuyos pecados son perdonados por Jesús, está en la misma posición de un anciano que quizás lleva décadas en la fe. ¿Por qué? Porque sus pecados han sido perdonados y es hecho hijo de Dios. De hecho, no me costaría a mí imaginar cómo, al igual que Pedro, ahí en 1 de Pedro 5, capítulo 1, él escribía a los pastores de la iglesia y los llamaba a ustedes los ancianos, pero yo también soy anciano entre ustedes. No me costaría imaginar que de esa misma forma acá Juan dijera: hijitos, yo también hijito con ustedes. Él es uno más. Ya que, por ejemplo, Juan, cuando estuvo con Jesús, Jesús lo trató con ternura, como a un hijito. De hecho, si van a Juan, capítulo 13, versículo 33, creo que también lo podemos ver ahí en las pantallas, dice así: hijitos, ahí hablando Jesús a los discípulos, aún estaré con vosotros un poco, y luego sigue el texto, pero está incluido Juan ahí. ¿Quién habla ahí? Y en otra parte dice: yo no los dejaré huérfanos. Pero claro, por más que Juan fuera un hijo como todos nosotros, aún así tenía el ministerio de anunciar todo lo que Jesús le había dicho. Y todos los años que estuvo con Jesús, todos los años de experiencia en el ministerio luego de estar con Jesús,
todos los dones que tuvo por el Espíritu Santo, todo eso lo pondría a Juan en una responsabilidad mayor de cuidar de aquellos a quienes les escribía esta carta. Se preocupaba por ellos y quería demostrar esa preocupación. Por eso en 1 de Juan capítulo 3, versículo 7, dice así: hijitos, noten la preocupación acá, como la de un padre, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Nadie los engañe, hijitos. ¿Y por qué les advertía que nadie los engañara? Porque estaba preocupado. Estaba preocupado y sabía que el peligro de los engañadores era un peligro real. Estaba ahí. Y no solamente escribía por cumplir su papel en el ministerio. Diciendo, por ejemplo, imagínense a Juan diciendo: yo soy un apóstol, Pablo ya ha escrito como 9 cartas, tengo que escribir algo. No, yo me imagino que él escribía porque los amaba, como un padre ama a su hijo, y cuando ve que hay peligro, le advierte, le dice: hay peligro, cuidado, que te pueden engañar. Y eso era lo mismo que expresaba también Pablo en 1 Corintios 4:14. Lo voy a leer para ustedes. Acá es muy parecido al texto. No escribo esto, dice Pablo en este caso, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos, y ustedes lo pueden ver en la pantalla también, como a hijos amados. Y acá en 1 de Juan 2:1, las palabras son semejantes, son muy parecidas, y no son para avergonzar a los creyentes, a los hijitos, tratándolos de pequeñitos, como si estuvieran asustaditos, así. No, sino que para manifestar simplemente amor, la ternura, a través de la advertencia que un padre le da a su hijo. Así como también Dios nos ama como si fuéramos sus hijitos, si es que lo somos en verdad. Y luego dice el texto: estas cosas os escribo para que no pequéis. Y uno, claro, podemos ver primeramente la ternura de Dios al comienzo de la frase, pero también vemos el temor que tenemos que tener ante un Dios que es justo, ante un Dios que es santo, que busca que seamos santos. Un ejemplo de esto sería Salmos 4, versículo 4. Salmos 4, versículo 4. Deme un segundito. Temblad y no pequéis. Lo mismo, temblad y no pequéis, pero incluye ahí ese temblor. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Y luego lo termina esta frase con ese punto ahí majestuoso, Selah. Y el mismo Jesús también enseñaba esto. Por ejemplo, en una parte menciona cómo cuando Él hace un milagro, sana a una persona, y le dice ahí en Juan 5:14, mira, has sido sanado, no peques más. No pequen más. Después, por ejemplo, a la mujer adúltera, en Juan capítulo 8, versículo 11, le dice Jesús: yo no te condeno, vete y no peques más. Es lo mismo. La mejor comunión con Dios es sin pecado, sin pecado. Lo que nos aleja de tener una relación más estrecha, más buena con Dios, es el pecado. Si vemos que nuestra relación con Dios está débil, se está marchitando, algo está mal, es por el pecado. Eso es. Pero la pregunta entonces es: ¿cómo dejo de pecar? Porque es fácil yo acá pararme detrás de este púlpito y decirle a ustedes: no pequen. Es fácil. La Biblia dice que no tienes que pecar más. Pero no es fácil enseñar cómo hacer esto, y aún más es difícil también llevarlo a cabo. ¿Cómo dejo de pecar? Y frente a eso, podemos decir, en base a la enseñanza de la semana pasada, que primeramente es imposible en esta vida llegar a un estado en el que no pequemos. Es imposible. Si alguno dice que no tiene pecado, se está engañando a sí mismo. Pero sí es posible llegar a un estado en el que el pecado no gobierna, no nos esclaviza, no nos domina, hasta el punto de que cada vez empezamos a notar que pecamos menos y ya casi no se nota. Miren, quiero leer con ustedes Romanos 6. Lo buscamos, miren, busquémoslo. Romanos 6, versículo 12.
Y quiero leer hasta el 14. Esto es lo que tenemos que buscar. Romanos 6, versículo 12, lo que tenemos que buscar, que no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos pervertidos, malos, concupiscencias. 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Bien, no tengo que pecar, pero ¿cómo lo hago? Sino, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y acá podríamos partir diciendo que para pelear, porque estamos hablando acá de una pelea, pelear contra el pecado, debemos presentarnos ante Dios como instrumentos de justicia. Y mientras más activamente estemos haciendo el bien, menos espacio habrá para el pecado. De la misma forma que, por ejemplo, imaginémonos a un delincuente en la cárcel ya, que busca dejar de cometer delitos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que mantenerse ocupado, aprendiendo ahora a hacer cosas buenas. Yo estoy dejando algo fuera en esta ecuación, pero después voy a explicar eso. Ahí lo van a notar ustedes mismos. Él tiene que dejar de hacer cosas malas, y cómo hace eso, empezando ahora a aprender a hacer cosas buenas. No simplemente paseando de aquí por allá, haciendo nada, incluso aprendiendo a hacer cosas más malas. No, sino que aprendiendo a ser un instrumento de cosas buenas. Y que no salga de la cárcel diciendo, yo lo único que sé hacer es robar. No, sino que ahora sabe hacer cosas nuevas y cosas buenas. Asimismo, la forma más práctica de dejar de pecar es no dejarle tiempo al pecado, no darle espacio al diablo para que pequemos y estar siempre buscando hacer el bien, siguiendo el bien. Partiendo por lo primero que tenemos que hacer es leer las cosas buenas que están en la Biblia, escritas ahí precisamente para que no pequemos. Y luego de eso, una de las razones que se da, que yo les dije, había algo que no mencioné en todo esto, una de las razones que se da para que el pecado no se enseñoree, no domine tu vida, es que estamos bajo la gracia. Ahí mismo quedó en la pantalla el versículo, estamos bajo la gracia. Es decir, bajo la bendición inmerecida de Dios, que no es por nuestros méritos, sino que es un regalo de Dios. Ahora bien, alguien podría preguntar, ¿y qué tiene que ver eso con dejar de practicar el pecado, dejar de ser esclavos del pecado y hacer esto que dice Primera de Juan, no pequéis? Porque claro, suena bonito, el pecado no se enseñoreará de ustedes porque están bajo la gracia. Suena fabuloso, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? Y creo que esa pregunta la podría responder ahí mismo en Romanos 6, por eso les dije que vayamos allá, al versículo 22. Romanos 6, 22, donde dice así: mas ahora, y este versículo lo habíamos leído cuando estábamos cantando las alabanzas, creo que Paulina lo leyó. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mas ahora que habéis sido libertados, tenéis como fruto la vida, o sea, la santificación primeramente. Como hemos sido salvados por gracia, tenemos como fruto de esa salvación, primeramente en esta vida, la santificación. Lo voy a explicar. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros para que crezcamos día tras día, momento tras momento, éxito tras éxito, incluso caída tras caída, para que crezcamos día a día en la fe y para que maduremos y para que precisamente pequemos menos. Hasta el punto de que el pecado solo sea algo que ocurre accidentalmente en tristes ocasiones. Y no algo que domina, no algo que caracteriza tu vida. El hecho de que dejemos de pecar no está en cuánto esfuerzo, cuántas ganas, cuánto sudor, cuántas lágrimas haya en eso, sino que en la obra del Espíritu Santo. Y nos tenemos que esforzar, por supuesto, pero en la gracia y en la obra del Espíritu Santo. Mientras más el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas, mayor santificación y mayor
y menor, en este caso, pecados habrá en nuestra vida. Así que cuando Juan escribe estas cosas, él dice, os escribo claro estas cosas para que no pequéis. Y no les está pidiendo que se amarren ustedes las manos ahora para que no pequen. No les está diciendo que se pongan cadenas para que no pequen o que se vayan a un lugar a la punta del cerro para no estar en contacto con nadie y que así no le hagan daño a nadie. No les está diciendo eso, sino que sean llenos del Espíritu. Porque esa obra transformadora que tenemos que tener, la hacemos por la obra del Espíritu Santo. Dependemos de Él. Porque así como cuando nosotros oramos a Dios, ¿qué es lo que tenemos que orar? Tenemos que orar también para que el Espíritu Santo domine nuestra vida, para que nos transforme más a la imagen de Cristo y también para que la palabra de Dios, que por cierto la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, abunde esto en nuestros corazones y que así seamos más semejantes, más parecidos a Cristo. ¿Y por qué digo a Cristo? Porque Jesucristo era sin pecado. Él era, como vamos a ver después en el texto de Primera de Juan, Jesucristo el justo. Así que el deseo de no pecar es el deseo mismo de la obra santificadora del Espíritu Santo para ser más como Jesús, para ser más como Dios. Entonces, por una parte, tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para alejarnos de lo malo y para hacer lo bueno, pero por otra parte tenemos que entender que todo ese esfuerzo depende de la obra del Espíritu Santo. Y nuestro deseo así tiene que ser cumplir lo que dice Primera de Pedro 1:15. Quizá alguno ya se lo sabe de memoria este texto. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, o sea, lejos del pecado, en vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si no tenemos el deseo de ser santos, es porque en verdad no tenemos el deseo de ser sin pecado. Pero bueno, ¿qué hacemos cuando pecamos? Porque lamentablemente es así, hay pecado, tristemente caemos. ¿Qué hacemos cuando caemos? Y el texto dice en Primera de Juan 2:1, y acá entramos a la médula, a lo más importante de este asunto. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. Y ya se había visto en Primera de Juan 1:9 lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados, recordando que Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tenemos que hacer cuando pecamos? Tenemos que arrepentirnos por nuestro pecado, confesarlo todo delante de Dios en oración y recordar, por supuesto, lo que les dije al comienzo, que Él es fiel a su perdón, que ya tenemos ese perdón en Cristo, porque la obra es perfecta, porque la obra ya la hizo Él en la cruz y de eso nada nos va a separar. Pero al mismo tiempo que la Biblia... Dejad a los niños venir. pero al mismo tiempo que la Biblia nos plantea la realidad de que la salvación que tenemos no la merecemos. Por otro lado, Satanás plantea la idea de que somos merecedores de perderla. Somos merecedores de perderla. Eso es lo que nos hace creer Satanás y lo plantea ante Dios, quizás como lo hizo en su momento con Job, pero también lo plantea ante nosotros mismos. Y nos está ahí como diciendo al oído, tú mereces alejarte de esto. Dios te dio la salvación, recházala porque no la mereces. Satanás se deleita en ver cómo nosotros caemos en pensar que por nuestro pecado la relación con Dios no solamente se debilita, sino que se rompe. Se hizo trizas y nunca más se va a recuperar. Y muchas personas comienzan a crecer en la fe, incluso en la iglesia, felizmente en una iglesia, pero después de un tiempo, al ver que su pecado no desaparece y que sigue el pecado ahí, se sienten indignos incluso de reunirse con la iglesia. Y muchos desaparecen sin decir ni una palabra. Estaban bien, pero de pronto entró en ellos la idea de que eran merecedores de perder esa salvación. Así que frente a todas esas acusaciones por nuestro pecado,
que ciertamente son todos crímenes atroces para Dios, la respuesta ¿cuál debe ser? Abogado tenemos para con el Padre. Y el tener ese abogado, no tener ese concepto, abogado, debe ser también nuestro más grande consuelo. Otro concepto, consuelo. Recuerden eso, no lo olviden. Un consuelo al ver cómo patéticamente caemos en pecado. Y si alguno de ustedes hubiera pecado en esta semana, hoy día, ahora recién, no sé, la buena noticia hoy es que tenemos un abogado. Y ese verbo tenemos no está condicionado por nada, es una realidad. Nada que nosotros hagamos lo va a cambiar, es simplemente una realidad, lo tenemos, es así. La semana pasada veíamos entonces lo que teníamos que hacer, que es la confesión de pecados, pero hoy vemos lo que Jesús es y seguirá siendo para los creyentes hasta que todos los tiempos se cumplan. Jesús intercede por nosotros de forma tal que nada ni nadie nos separará de su amor, nos separará de esta salvación para siempre. No para que descuidemos ahora la vida nueva que Dios nos dio, sino para que seamos guardados por Dios y creciendo por el poder de Dios. Miren, Hebreos 7:24 dice respecto a esto. Hebreos 7:24. Mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente, para siempre, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre ¿para qué? Para interceder por ellos. Y luego en Hebreos 9:24, habíamos leído Hebreos 7:24, ahora Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario, hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo, noten eso, Jesús entró en el cielo para presentarse ahora por nosotros, por ustedes, ante Dios. Y un texto que a mí me encanta, Romanos 8:34. ¿Quién es el que nos condenará? Imagínense un juicio. ¿Quién es el que nos condenará? Y no aparece el nombre del que nos va a condenar, sino que el texto dice otras cosas. Cristo es el que murió. Es como que no está respondiendo a la pregunta. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que condenará? No importa si Cristo es el que murió. Y yo les planteaba el hecho de que Satanás podía estar ahí acusando. Y la realidad es que no todas las acusaciones que él presenta son falsas. Realmente nos está acusando en base a que somos pecadores. Pero según Romanos 8, Cristo murió por nuestros pecados y es una deuda completamente saldada, es una deuda completamente cumplida, cancelada. Y no solo eso, sino que también resucitó. ¿Para qué? Para mostrarnos que Él venció la muerte, que ese sacrificio que hizo no fue en vano. En Cristo nosotros, así como Él, también podemos vencer a la muerte. Y no solamente eso, sino que también ascendió para recordarnos que no solamente pagó el precio, no solamente confirmó ese precio con la resurrección, sino que también ahora está a la diestra del Padre, se sentó a la diestra del Padre. El problema ya está solucionado, ya se acabó. No hay que seguir trabajando, no hay que seguir ofreciendo sacrificios. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento no tenían sillas porque siempre estaban ofreciendo sacrificios. No había tiempo para sentarse. Pero ahora Él se sentó, dejó de trabajar en esto. ¿Y ahora qué hace? Está intercediendo. Y uno se pregunta, ¿cómo intercede Jesús? ¿Qué dice? ¿Cómo lo hace este abogado? Oye, Padre, no lo juzgues tan duro. Él ya aprendió la lección. No sé, no creo que esa sea la forma. Yo creo que la forma en la que Jesús intercede por ti es diciendo, yo ya pagué por ese pecado. La situación es esta, miren, se presenta la siguiente acusación, ya un pecado. Guido pecó, él merece ser destruido por su pecado. Y aparece Satanás y dice,
Dios, tú eres santo, tú eres justo, tú aborreces el pecado. Y Jesús es mi abogado. Está ahí también. ¿Él me va a defender acaso diciendo que eso es mentira? Guido no pecó. Es mentira, es una fake news. No es así. Eso sería mentir. Guido sí pecó. Jesús entonces dice, ¿qué es lo que dice? Yo pagué por eso. Yo ya pagué por eso. Guido es culpable, pero yo ya pagué por él. Y ahí ustedes podrían poner su nombre. Dejemos de hablar de Guido, piensen en ustedes. Y todo ese fundamento está en el hecho de que Jesús es justo y de que su justicia es perfecta. Y así termina todo este juicio. No hay más que discutir, caso cerrado. El acusador podría estar llevando nuestros pecados día tras día a la corte, todo el tiempo ante Dios, y siempre seríamos culpables. Pero Jesús ya pagó por eso. Y el Padre está satisfecho en esa muerte eterna. El precio ya fue pagado, consumado es. Y Él es justo, tremendamente justo. Y nosotros somos injustos, tremendamente pecadores. Pero el justo murió por los injustos. Y ese precio fue pagado una sola vez y para siempre. Entonces, cada vez que nos sintamos inmerecedores, sí, somos pecadores, pero Él ya pagó el precio. Y ese es el consuelo. ¿Recuerdan esa palabra? Consuelo. El consuelo de los pecadores que odiamos el pecado. Por eso, eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Somos pecadores que odian el pecado y que batallan con el pecado. Pero que además de eso tenemos un abogado que dice el precio ya está pagado. Y a mí me encanta cómo Juan, capítulo 14, versículo 16, habla del Espíritu Santo. Noten esto, habla del Espíritu Santo. Y Jesús se refiere al Espíritu Santo como el Consolador. Y esa palabra, aunque ustedes no lo noten ahí, y no se parezca en nada, es exactamente en el original la misma palabra que se usa para abogado. Es la misma palabra, parakletos, o parakletos, podría ser mejor pronunciada, parakletos. Solamente el Espíritu Santo nos consuela al obrar en nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa ahora con el Señor Jesucristo? Él nos consuela al ser nuestro abogado, al interceder por nosotros ante el Padre y traernos ese consuelo de que la obra es verdadera, es justa y es eterna. La versión que leemos acá, la Reina Valera, la mayoría, lo tradujo distinto, pero la palabra es la misma, es la misma. Jesús es nuestro consolador también. Es nuestro abogado y en Él hallamos consuelo frente a nuestros pecados. Y nuestro texto, ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, continúa diciendo, ya vimos lo que era ser abogado, ¿bien? Ahora veamos lo que dice el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación se puede entender como el hecho de que la ira de Dios por nuestros pecados fue terminada. Ya no hay ira, se finalizó todo eso. Gracias a la sangre derramada por nuestro Señor al morir en la cruz. No solamente que ya lo juzgó como inocente porque Jesucristo pagó, pero todavía estoy enojado con ellos. No, sino que la ira ya se acabó. Y también propiciación se puede entender como el hecho de que nuestra enemistad, separados, enemigos con Dios, se ha terminado. Ahora tenemos paz con Dios, somos familia, somos amigos, nos amamos. ¿Gracias a qué? Gracias a la obra salvadora de Jesús. Si la ira de Dios no se calma con este sacrificio de Jesús, la única forma de poner fin a esto es cuando los pecadores que rechazaron a Jesús sufran eternamente el infierno. No hay otro camino. No hay otra propiciación, es solamente una propiciación. El único que puede lograr que todos nuestros pecados sean perdonados es el Señor Jesús. Puede que en nuestro corazón esté el deseo de que la maldad del mundo desaparezca. Y es un buen deseo. Pero si nos damos cuenta, y es así,
que en nosotros mismos hay maldad, Dios tendría que destruirnos a nosotros también, a los pecadores. Si queremos que Dios limpie al mundo de los pecados, también nos tendría que limpiar a nosotros, sacarnos a nosotros. Y desde los tiempos del Antiguo Testamento se instruyó, se enseñó por Dios mismo el asunto de los sacrificios de animales. ¿Para qué? Para responder a ese deseo de que Dios quitara la maldad de las personas. El que pecaba debía morir. Pero acá se dice, un animalito va a tomar ese lugar. Así que lo que hacían ellos era cargar simbólicamente sus pecados en el cuerpo de este animal. Y este animal, por supuesto, tenía que ser sin defecto, no tenía que ser un animal cojo, no tenía que ser un animal enfermo, sino que uno libre de imperfecciones. Y este animalito era sacrificado para que el pecado de esta persona fuera limpiado. Y la estructura que estaba ahí, sobre la cual se hacía este sacrificio y se derramaba la sangre, se llamaba precisamente propiciatorio. Pero la verdad es que la sangre de todos estos animales nunca satisfizo a Dios completamente. Satisfizo, creo que está bien dicho eso, satisfizo. Por eso, al tiempo después, los israelitas tenían que ofrecer más sacrificios, volver a llevar animalitos, estos corderos que quitaban el pecado, y así toda la vida. ¿Hasta qué momento? ¿Cuándo se acabó eso? Cuando el Señor Jesús, quien es reconocido como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Él vierte su sangre como propiciación por todos nuestros pecados de forma tal que la ira de Dios es completamente hecha, o sea, es completamente satisfecha. Y primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para que su sangre fuera derramada y que así la ira de Dios fuera completamente satisfecha. Y Romanos 3:25 muestra cómo Dios no puede dejar pasar por alto los pecados a menos que haya una propiciación suficiente. Dios no se hace el tonto por nuestro pecado. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, propiciación ahí, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pero por más paciencia que hubiera, sin propiciación, esos pecados no podían ser pasados por alto. Ahora bien, y ya finalizando nuestro texto, Juan, en primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, nos hace una aclaración bien compleja, que parece que incluso más que aclarar, a muchos los ha confundido. Y a muchos los ha dividido también. Y donde dice, y no solamente por los nuestros, sino que también por los de todo el mundo. Y esa frase tiene que ser interpretada con muchísimo cuidado. Uno podría entender, por ejemplo, que acá está diciendo que el sacrificio de Jesús satisfizo la ira de Dios por el pecado del 100% de la humanidad, incluso del 100% de la humanidad de todos los tiempos, y en ese sentido ya no hay ira por el pecado para nadie, y por tanto no hay condenación para nadie, y no hay infierno para nadie. Y a eso se le llama universalismo. Así se le llama a ese pensamiento, universalismo. Algunos textos que podrían llevarnos a pensar en este universalismo, podría ser primera de Juan 4:14, donde dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador de unos pocos. No, ahí dice el Salvador del mundo. O Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él, Juan el Bautista, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan, capítulo 12, otro más, versículo 47, dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ahora, el problema de esta idea
es que hay otros textos de la Biblia que dicen que evidentemente no todos son salvados y que muchos irán al infierno. Un ejemplo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del 7 al 9. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, 7 al 9. Deme un segundito. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 9. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Noten esto, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán, esto que sí existe, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, eterna perdición. Acá, evidentemente, está diciendo que no todos serán salvados. La pregunta es, ¿cómo explicamos textos como, por ejemplo, 1 Timoteo 2:5, donde dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo? Y también todos estos textos que hablan de Jesús salvando al mundo. Así que quiero presentar acá al menos dos opiniones que buscan responder esto. La primera, lo voy a explicar muy breve en todo caso, entiende que el concepto todos o mundo verdaderamente se refiere al 100% de la humanidad, pero no que el 100% va a ser salvo. ¿Cómo lo explica esta postura? Con la palabra clave acá, potencial. Potencial. La salvación es potencial para todo el mundo, está ofrecida para todo el mundo, como por ejemplo lo explica Juan 3:16, un versículo sumamente conocido, donde dice que Jesús amó al mundo dando a su Hijo único. Los amó a todos, pero tendrían vida eterna solamente los que creyeran en Él. Otra cosa que explica esta postura, que con la muerte de Jesús, Dios hace salvable a toda la humanidad. La persona que vemos ahí paseando, a todos, son salvables. La salvación está para ellos. Jesús murió por ellos. Y finalmente, solamente los que creen serán salvos. Un buen texto para explicar esto sería lo que dice 1 Timoteo 4:10, cuando dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Pero obviamente, mayormente, de los que creen. Por ejemplo, un ejemplo para explicar esto. Podríamos imaginar que acá la totalidad de personas que hay hoy día son 50. Imaginemos eso, en este preciso momento. Y yo ahora me voy de acá, voy a la cocina y comienzo a preparar galletitas para todos, para cada uno de ustedes. Entonces, 50 galletas, y yo las cuento. Y una vez que están listas, yo las pongo en una bandeja y les digo, todos tienen derecho a sacar hoy día una galleta. Entonces, algunos de ustedes, los que crean que esta galleta no los van a envenenar, no los van a enfermar, ni nada así, se acercan acá y sacan su galleta. Pero otros no. Otros no creyeron en eso, no creyeron en mis habilidades de cocina y se perdieron la galletita. Pero estaba ahí disponible para ustedes. Ahora, con la salvación sería algo parecido ¿no? Jesús da su vida potencialmente, la ofrece para que todos puedan recibir esta propiciación, que sea quitado el pecado de sus vidas, por sus pecados, esta propiciación por sus pecados, y la ira de Dios que se aparte completamente de ellos, pero solamente los que crean la recibirán efectivamente. Por eso dice la propiciación de todos, no solamente por nosotros, sino que de todo el mundo. Ahora, un problema con esta postura, que también hay que mencionarlo, es que nos podría hacer pensar que Jesucristo no sabía quiénes serían salvos. Y tampoco sabía quiénes no serían salvos. Y eso, para un Dios omnisciente, que todo lo conoce y nos conoce a todos,
puede resultar un poquito difícil de aceptar. Al menos para mí, no sé. Pero bueno, antes de dar una conclusión, veamos la otra postura. Que esta opinión explica que este concepto del mundo o de todos se tiene que entender de acuerdo al contexto. Y podría explicar en algunas ocasiones que se refiere, sí, al 100% de la humanidad, pero en otras que es como una especie de una expresión de inclusión. Que en los textos del Nuevo Testamento era un asunto sumamente importante. Estaba diciendo que la salvación no era solamente para los judíos, sino que para todos los gentiles, personas de todas las naciones, de toda lengua. Y se da a entender también que personas de toda nación llegarían a conocer a Jesucristo y llegarían a ser salvos, personas de todo el mundo. Y eso también se aplicaría a la expresión todos. Miren, podríamos hacer un ejercicio para entender esto. Que yo creo que esta postura es un poquito más compleja en todo caso. Vamos a Juan, al Evangelio de Juan, que es escrito por la misma persona, por supuesto, que escribió Primera de Juan, y vamos a leer desde los versículos 45 al 52. Vamos a leer un relato un poquito largo, pero nos puede ayudar a entender un poco esta postura, que es un poquito enredada. Juan 11, versículo 45. Entonces, acá en los tiempos de Jesús, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Muchos creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Historia conocida, ¿bien? Los fariseos ahí contra Jesús. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Versículo 48. Si le dejamos así, todos, noten eso, todos creerán. Ahora, ese todos no los incluye, por ejemplo, a ellos mismos, los que estaban ahí hablando. No es el 100%, no es que todos van a creer. Todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, ¿quién era Caifás? Uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era él sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir. ¿Por quiénes? Por la nación. Versículo 52, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Y luego también conocemos la historia. Entonces, este hombre, Caifás, sumo sacerdote, fue usado por Dios, a pesar de su pecado, y había profetizado que Jesús moriría por la nación Israel, pero no solamente por los judíos que estaban en Israel, sino que también por los judíos que estaban fuera de Israel. La idea de él era hablar de un universo cercano, que lo tenían ahí, y luego también de un universo más lejano, más grande, de personas que eran de todas las naciones, que abarcaba mucho más, pero no del 100% de la humanidad. De esta forma, cuando leemos el texto de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, que es el texto que nos interesa hoy día, lo podríamos presentar de esta forma. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Aquellos que están acá cerca, Juan les está hablando a la iglesia, a ellos en aquellos tiempos, aquellos que ya son parte de nosotros, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. ¿Quiénes son todo el mundo? Aquellos que aún no conocemos, aquellos que están lejanos, aquellos que son de otros países, aquellos que son de otras lenguas, que quizás aún no nacen incluso. Como diciendo que este mensaje de dar a conocer la propiciación por nuestros pecados es algo no solamente de esta iglesia, sino que es de toda persona de todo el mundo.
Pero noten que esta postura no habla del 100% de la humanidad, y les digo por qué, porque considera que Jesús, y acá está la clave de esta cosa, de esta postura, considera que Jesús murió por aquellos a los que el Padre escogió. Y ahí nos vamos a otro tema. Esto es complejo, entonces probablemente no lo podamos entender todo hoy día, pero vale la pena al menos saber que está esta discusión. Y si nos metemos ahí vamos a tener mucho más tiempo y no tengo tanto tiempo. Pero una cosa es clara acá. Dios Padre no escogió a todos para ser salvos. ¿Por qué? No todos son salvos. Eso es claro. No escogió a toda la humanidad. Así que la pregunta es, y traten de responder esta pregunta también ustedes. Cuando Jesús murió en la cruz para efectuar la propiciación de los pecados, respondan esto. ¿Jesús sabía específicamente por quiénes estaba muriendo? Y también respondan esto. ¿Sabía Jesús a quiénes había escogido el Padre? Si decimos que sí lo sabía, entonces esa palabra todos, que vemos ahí en 1 de Juan 2:2, indica a personas de todo el mundo, pero no a la totalidad de toda la historia de la humanidad. Algunos versículos que apoyarían esta idea puede ser Juan 10:14. Juan 10:14 dice así: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y también tengo otras ovejas que son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y él los conocía. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso más que nada resume esta postura que dice que Jesucristo murió por aquellos que el Padre escogió. Y cuando dice todo, se refiere a personas de todas las naciones. La otra opción es la que indica que ese todo sí es el 100% de la humanidad, pero que solamente los que respondan creyendo y arrepintiéndose por sus pecados serán salvos. Esa era la que había explicado delante. Ahora, mi conclusión en este tema es que si lo vemos desde la perspectiva humana, no hay forma alguna de saber a quiénes el Padre escogió, no hay forma de saber por quiénes Jesús murió, por quiénes hizo esta propiciación. Así que tenemos el deber de anunciar y de ser testigos de estas cosas a todo el mundo. Eso es el 100% de la humanidad, a todo el mundo, a cada persona, al menos los de esta época. Pero si lo vemos desde la perspectiva de Dios, evidentemente yo creo que Dios conoce a quienes escogió. Y Jesús también los conocería. Por tanto, Jesús habría muerto por los que el Padre le encomendó la misión de morir, por las ovejas que le dio. Aunque claro, en nuestra mente no cae la idea de que Jesús conozca cada cara, Jesús conozca cada historia, Jesús conozca la vida de todos ustedes, porque nuestra mente es limitada. Pero estamos hablando de Dios. Pero en cuanto a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2, ahí mi postura, y esto lo digo también con todo el cuidado y la precaución, es que ahí no se está planteando la perspectiva del hombre, sino que se está planteando la visión de Dios. Y por tanto estaríamos hablando de la propiciación de personas de todo el mundo. No solamente los que estaban leyendo la carta, sino que todos, personas de toda la nación, incluso personas de la iglesia del bosque, de todos los lugares, partiendo por los que recibieron esa carta en aquel tiempo. Pero lo que va a determinar la posición que ustedes tomen en este asunto es el concepto de todos que ustedes tengan, así como también el concepto de mundo, y preguntarse si realmente Jesús los conocía cuando murió en la cruz. Ahora, si consideran que yo estoy equivocado, que puede ser, y ustedes tienen en sus manos las razones bíblicas, porque estamos hablando de razones bíblicas para eso, conversemos. Yo les ruego que se acerquen a mí como lo habrían hecho en Hechos 18:26, Aquila y Priscila, cuando se acercan a Apolo y le enseñaron más
exactamente el camino de Dios, pero lo hacen con humildad, no lo hacen públicamente, no le gritan, oye, te equivocaste, no, sino que lo hacen con cariño, con amor. Y ahí podemos discutir, claro, un ratito de teología, puede ser bueno, quizás con un cafecito, pero nunca con el afán de crear divisiones ni de burlarse de la otra persona. Lo importante es que tengamos claro que la propiciación se efectuó y que la hizo Jesucristo y la hizo por nosotros. Y para que seamos reconciliados de una vez y para siempre con Dios. Eso tiene que estar claro en todos, ahí no puede haber discusión. Y en el mejor de los casos, claro, el Señor ya viene pronto y entonces sabremos todas las cosas y ya no habrá discusión alguna. Mientras tanto, alentémonos los unos a los otros a tres cositas. Tres cositas, hermano. Primeramente, a no pecar. No pequéis. A luchar por no pecar. En una batalla tremenda. Pero que con el Espíritu Santo que nos santifica día tras día, nos transforma para que seamos más como Cristo, lo vamos a ir logrando de a poco, dependiendo siempre de Él. Segundo, a recordar también, alentémonos a recordar que cuando pecamos, lo que es una realidad, tenemos en Jesucristo un abogado. Y eso sí que es una realidad. Eso no lo va a cambiar nada. Él intercede por nosotros diciendo, sí, ellos son culpables. Ellos han pecado, pero yo pagué por ellos. Consumado es, y punto. Ese es nuestro abogado. Y tercero, recordemos también que Jesucristo hizo un sacrificio único y suficiente en la cruz por nuestros pecados, para que sean perdonados. Esa es la propiciación. Ya no hay ira en Dios. Ya no hay enemistad con Dios. La condenación ya no existe. Y el perdón de los pecados es una realidad, porque Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y más allá de la discusión, una cosa que es verdad, en Jesús nuestros pecados son perdonados. Eso no lo discutamos. Yo planteo una discusión, claro, y planteo mi postura, pero lo que más me interesa que ustedes sepan, y que entiendan, y que amen, y que se convenzan de estas cosas, es que así es como es el sacrificio de Jesús en la cruz. Así se hizo. Él nos ha limpiado hermosamente de nuestros pecados. El sacrificio de Jesús en la cruz nos ha lavado una vez y para siempre. Todos nuestros pecados fueron quitados gracias a Él. Y ahora hay vida eterna. Y nos gozamos en eso. Así que, hermano, quiero que ya finalizando oremos por estas cosas para que el Señor siga transformando nuestras vidas y siga alentándonos unos a otros a no pecar, a recordar que tenemos un abogado y a también recordar la hermosura y la suficiencia de esta propiciación. Oremos por esto. Gracias, Señor, por tu preciosa salvación. Gracias, Dios, por tu persona, porque te podemos ver, Señor. Eres un Dios hermoso. Te amamos, Señor. Sabemos que en esta vida no conocemos, no entendemos bien todas las cosas, pero aún así podemos, Señor, saber esta gran verdad que es que Jesús pagó por nosotros. Jesús nos dio vida eterna. Y eso es lo más grande, eso es lo más hermoso, Señor, y eso es lo que tenemos que buscar siempre, enseñar a los demás, a toda persona, que Jesús nos ha salvado, que en Él hay perdón, que en Él hay vida eterna, Señor. Ayúdanos a recordar que Él está intercediendo día tras día, Señor, que cuando pecamos podemos hallar consuelo en recordar esta realidad de que nuestros pecados ya han sido pagados, de que esa muerte que Jesús tuvo en la cruz fue perfecta. No hay que repetir ese sacrificio. Señor, yo te pido por cada uno de los que estamos acá para que esta verdad que se ha enseñado hoy día abunde en nuestros corazones, que la enseñemos a los demás, que nos alegremos en esto y que no olvidemos, Señor, que no es por nuestros méritos, sino que es por tus méritos y que toda la gloria debe ser a tu nombre. Te alabamos, Señor, te damos gracias. Únenos como iglesia en esta gran verdad y te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.